Muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Catalina Ramírez, estudiante de la Universidad del Quindío, y les presento a mi compañero John Garay Vanegas. Ambos estamos realizando esta actividad de clubes de lectura en el marco del área y el núcleo temático Clubes y Rincones de Lectura. Para el día de hoy hemos creado un club de lectura con unas especificaciones. Lo primero, nuestro club de lectura es especializado en García Márquez. Por eso el nombre del mismo se llama García Márquez, nos guía a la literatura. Agradecemos a todos ustedes por participar, por acompañarnos en esta reunión. En este momento nuestro compañero John nos va a dar el objetivo de la actividad. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por contar con su presencia para la realización de este foro. Como lo decía mi compañera Cata, pues mi nombre es John Garay y pues en conjunto estamos desarrollando esta actividad que es pues, netamente pues de la universidad y de la carrera pues de la que estamos. El objetivo como tal de la actividad del día de hoy pues es pretender llegar a la población, a varias personas que por el día a día a veces no hay tiempo de uno sentarse y leer un libro, algunas páginas de un libro. Entonces nuestro objetivo como tal de esta sesión o de este club de lectura pues es llegar a aquellas personas mayores, algunas personas con carreras a nivel tecnológico, asistenciales, operativas, que tengan, digamos, como es este tiempo y poder compartir esta experiencia con ustedes. Como lo dije, pues muchas veces tenemos actividades que nos ocupan el día a día y nunca accedemos a un libro. Entonces, ¿qué mejor opción que poder compartir un momento, unos 30, 40 minutos haciendo esta actividad? Y bueno, más adelante miraremos cómo les ha parecido la actividad. Buen día para todos. Gracias. Bueno, quisiéramos saber si de pronto alguno de ustedes tiene alguna expectativa respecto a lo que vamos a hacer el día de hoy, cuáles van a ser las actividades, o si simplemente desean compartirnos algún dato que conozcan de nuestro autor, pues teniendo en cuenta que García Márquez es un ícono de la literatura, no solo colombiana, sino latinoamericana. Entonces, si alguien tiene pues de pronto una observación o quiere darnos a conocer algún punto de vista respecto a este tipo de actividades que vamos a desarrollar el día de hoy, pueden abrir sus micrófonos o si no, damos inicio a la actividad. ¿No? ¿Nadie? Bueno, Luz Dari, cuéntame, que vi que abriste tu micrófono. No, para decirle que de todas maneras estos espacios son muy chéveres precisamente por lo que dice su compañero, que uno no tiene a veces tiempo, no tiene la costumbre, o pues bueno, no sé, ¿no? Pero son espacios muy chéveres, muy, ¿qué le digo yo? Muy entretenidores. Gracias, mi Luz. Bueno, voy a compartirles entonces la pantalla. Vamos a iniciar con la visualización de unos datos curiosos de nuestro autor el día de hoy. Underneath the Mexican sky, drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Underneath the Mexican sky, drink some margaritas by a
string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Created using Powtoon. Gabriel García Márquez tiene muchísimos escritos y muchísimos libros que nos han enseñado lo que se conoce como el realismo mágico. El realismo mágico es esa forma de ver el mundo de una forma diferente, que mezcla la fantasía y la realidad. Entre sus obras encontramos muchísimas, encontramos 100 años de soledad, que fue la que le dio la posibilidad de tener el Premio Nobel de Literatura. Encontramos El amor en los tiempos del cólera, Los funerales de Mamá Grande. Tenemos también Ojos de perro azul, que es una recopilación de 12 cuentos. Asimismo tenemos 12 cuentos peregrinos, entre otros libros. En estas 2 sesiones que va a incluir nuestro club de lectura, vamos a tratar 2 textos. Uno va a ser del amor y el otros demonios, que es el que vamos a tratar el día de hoy, y el día lunes a las 2 de la tarde vamos a hablar del libro Crónicas de una muerte anunciada. Espero que nos sigan en la lectura. Quiero saber si todos tienen acceso al chat de la reunión, ya que vamos a enviar, después de finalizar la lectura, unos enlaces para que podamos hacer una actividad entre todos y ver qué tan comprensible fue la lectura que hicimos el día de hoy. Entonces, si todos tienen acceso al chat, por favor me informan, y si alguien no lo tiene, por favor levante la mano. Sí, señora, tengo acceso. Gracias, Jessy. Yo también. Sí, señora, tenemos acceso. Perfecto. Yo también. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar con la lectura de nuestro texto, Del amor y otros demonios. Vamos a hacer lectura de 4 fragmentos. Pongan mucha atención, porque de estos fragmentos dependerá que podamos contestar nuestras preguntas al finalizar la sesión. Un perro cenizo con un lucero en la frente irrumpió en los vericuetos del mercado del primer domingo de diciembre. Revolcó mesas de fritangas, desbarató tenderetes de indios y toldos de lotería, y de paso mordió a 4 personas que se le atravesaron en el camino. 3 eran esclavos negros. La otra fue Sierva María de Todos los Ángeles, hija única del marqués de Casalduero, que había ido como sirvienta mulata a comprar una ristra de cascabeles para la fiesta de sus 12 años. Tenía instrucciones de no pasar por el portal de los mercaderes, pero la criada se aventuró hasta el puente levadizo del arrabal del Getsemaní, atraída por la bulla del puerto negrero. El barco de la Compañía Gaditana de Negros era esperado con alarma desde hacía una semana por haber sufrido a bordo una mortandad inexplicable, tratando de esconder en el agua todos los cadáveres que habían fallecido en ese día. El mar de leva los sacó a flote y todos amanecieron desfigurados por la hinchazón en la playa, adicionalmente con una rara coloración solferina. La nave fue anclada en las afueras de la bahía por el temor de que fuera un brote de alguna peste africana, hasta que comprobaron que había sido un envenenamiento por fiambres. Ahora, en que el perro pasó por el mercado, ya había rematado la carga sobre los sobrevivientes, la cual estaba muy devaluada por el pésimo estado de salud en el que todos se encontraban. Era una cautiva abisinia, con 7 cuartas de estatura, embadurnada de melaza de caña, una vez con el aceite comercial de rigor,
y con una hermosura tan perturbadora que parecía mentira. El precio que el gobernador estaba dispuesto a pagar por esa mulata eran 100 regateos de oro, todo su peso en oro. Era asunto de todos los días que los perros sin dueños andaran por ahí, mordiendo a alguien mientras andaban correteando a gatos o peleándose con las gallinas, por la mortecina de la calle o simplemente cuando hay tiempos de abundancia y muchedumbre, la flota de galeones arrasa con todos los perros del arrabal. Ese mismo día, 4 o 5 mordidos, todos por el mismo perro, incluida Sierva María de todos los ángeles. Cuando llegó a casa, simplemente le aplicaron lavativas en el tobillo con azufre, sal y limón y le quitaron la sangre de los pollerines y simplemente inició el jolgorio de sus 12 años. ¿Qué pasa con Sierva María? Fue criada por Dominga de Adviento, una negra de ley que gobernó la casa con puño de fierro hasta que las vísperas de su muerte le llegaron a la cama. Era el enlace entre aquellos dos mundos, aquella casa grande, dueña de un marqués y de una hermosa sirena. Pero, ojo ahí, ella era alta, ósea y con una inteligencia casi clarividente. Crió a Sierva María en la fe católica, pero también por haberla criado con los esclavos de aquella casa, fue consagrada a la fe yoruba y en ese caso practicaba las dos. Su alma estaba en paz y sana. Ese día no pudo entender qué pasó. En aquel momento opresivo en que Sierva María fue libre, se dio cuenta que simplemente era solo ella y solo allí. Cuando el bailongo se armó en aquella arrabal de su rincón de esclavos. Bailaba con más gracia y más brío que los africanos de nación. Cantaba con voces distintas de la suya en diversas lenguas de África o con voces de pájaros y animales que los desconcertaban a ellos mismos. De un momento a otro, un día, en la llegada al mercado, encontraron aquel perro cenizo con el lucero en la frente, colgado en la mitad de la plaza. Eran muestras de que el perro había muerto de rabia. No volvió a recordarlo hasta el momento, cuando se dio cuenta que Sierva María había sido mordida por aquel perro. Como la criada no le había dicho exactamente qué había pasado, ella simplemente le levantó la sayuela y la examinó palmo a palmo para saber si tenía algún indicio del mal de rabia. Al final encontró el mordisco, un desgarrón en el tobillo izquierdo, ya con su costra de sangre seca y algo de excoriaciones apenas visibles en el calañal. Su madre, Bernarda, procedió con el mismo criterio. Pensaba que había muchas fabulaciones de los esclavos que iban más rápido y más lejos que los cristianos y que hasta un simple mordisco de perro podía causar un daño a la honra de la familia. Tan segura estaba de sus razones que ni siquiera le mencionó el asunto a su marido, al marqués de Casalduero. Está sin audio. Como dato curioso de esta lectura, podemos indicar que relata la historia de una pequeña niña, la cual ha sufrido una serie de calvarios a lo largo de su corta vida. Y también recordar que este libro pues, fue publicado en 1994. Son como unos datos curiosos. Vamos a hacer lectura del segundo fragmento de nuestro texto.
Ya sabemos que Sierva María fue diagnosticada por el mal de rabia. Pero a pesar de que hubo médicos que la vieron y que a renuncio el médico de mal nombre, quien dijo que ella iba a tener el mal, que lo que necesitaban era hacerla feliz, el obispo de la diócesis de Don Toribio de Cáceres y Virtudes armó un escándalo público al saber de diversos trastornos que Sierva María había empezado a tener. Cuando todo el mundo se enteró que Sierva María había sido mordida, llegaron cualquier tipo de médicos de mala muerte. Le hicieron chapucerías, le sangraron el tobillo y adicionalmente llegó Sagunta y se le restregó en aceites en el cuerpo desnudo de la niña. La niña ya no podía más. Y tanto escándalo permitió que el obispo mandara llamar al marqués con un recado sin precisiones de la causa de fecha y hora, lo cual fue interpretado como un indicio de suma urgencia. El marqués se sobrepuso a la incertidumbre y acudió el mismo día sin anunciarse. El obispo había asumido su misterio cuando ya el marqués se hallaba retirado de la vida pública y apenas si se habían visto alguna vez. Además era un hombre condenado por su mala salud con un cuerpo estentórico que le impedía valerse de sí mismo y sobre todo corroído por un asma maligna que ponía a prueba sus creencias. No había estado en numerosas enfermedades públicas y obviamente gracias a estos males de salud ya no se atrevía a salir muy seguido a mostrarse ante el público. El marqués lo había visto algunas veces, siempre de lejos, con mucho público a su alrededor. El palacio donde vivía era el más antiguo de la ciudad, con 2 pisos de espacios enormes y en ruinas de los cuales el obispo no ocupaba ni la mitad de uno. Estaba junto a la catedral y tenía con un claustro común de arcos renegridos y un patio con un aljibe en ruinas entre matorrales desérticos. Hasta la fachada era imponente, de piedra labrada, y sus portones de madera enterizas relevaban los estragos del abandono. Ese día, el marqués fue recibido en la puerta mayor por el diácono indio que tenía el obispo. Repartió limosnas menudas entre los grupos de mendigos que se arrastraban en el zaguán y entró en la penumbra fresca de la casa en el momento en que sonaron la catedral y resonaban en su vientre las campanadas enormes de las 4 de la tarde. El corredor central estaba tan oscuro que él seguía al diácono sin ver, pensando cada paso para no tropezar con estatuas mal puestas o quizás con un escombro que otro mal atravesado. Al final del corredor había una pequeña antesala, mejor iluminada. El diácono se detuvo allí y le indicó al marqués que se sentara a esperar. El diácono abrió la puerta para invitarlo y en ese momento se oyó una voz. «Adelante, Ignacio», y le dijo, «Esta es tu casa». El marqués se secó en los pantalones el sudor de las manos, fraqueó la puerta y se encontró en una terraza al aire libre, bajo un palio de campanulas amarillas y helechos colgados, desde donde se veían las torres de todas las iglesias a lo lejos. A causa de su asma, la respiración era muy grave y bastante pedregosa. Por esa razón, el obispo permanecía en aquel balcón. En ese momento, dijo el obispo, «Es horrible. Cada hora me suena en las entrañas como un temblor de la tierra». Esta frase sorprendió al marqués, pues era lo mismo que él había pensado cuando dieron las 4 de la tarde. Al obispo esto le pareció una coincidencia y les dijo, «Las ideas no son de nadie». Dibujó en el aire con el índice una serie de círculos continuos y concluyó, «Andan volando por ahí como los ángeles,
Una monja de servicio llevó una garrafa con las frutas picadas, con un vinazo de 2 orejas y un plantón de aguas humeantes que impregnaron el aire de un olor medicinal. Te hemos hecho venir, dijo el marqués, dijo el obispo al marqués, porque sabemos que estás necesitando de Dios. Su señoría ilustrísima, debes saber que arrastro la más grande desgracia que puede sufrir un ser humano, dijo con la humildad desarmante. He dejado de creer. Eso ya lo sabemos, hijo, replicó el obispo sin sorpresa. ¿Cómo no íbamos a saberlo? Lo dijo con una cierta alegría, pues también él, siendo alférez del rey en Marruecos, había perdido la fe. ¿Sabes tú quién es Abrenuncio?, le dijo el obispo. Fue el primer médico que vio a mi niña, dijo el marqués. Quería oírlo de tu propia voz. El obispo sacudió una campanilla, la cual mantenía a su alcance, y un sacerdote de unos 30 años bien llevados apareció en el acto, como un genio liberado de una botella. El obispo lo presentó como el padre Cayetano de Laura, nada más, y lo hizo sentar. Llevaba una sotana casera para el calor y las abarracas iguales a las del obispo. Era intenso, pálido, de ojos vivaces y el cabello muy negro, con un mechón blanco en la frente. Su aliento breve y sus manos febriles no parecían las de un hombre feliz. Esta historia hace parte de un reportaje que le fue encomendado a Gabriel García Márquez para realizar en 1949. Recordemos que Gabriel García Márquez hubo una época en sus inicios donde él fue reportero. Y en relación es a la demolición o a las ruinas del convento de Santa Clara. De allí, digamos que le proviene a él la idea de escribir este libro de amor y otros demonios. Al padre Cayetano de Laura se le encomendó una sola función. Sierva María fue recluida por orden del obispo y con una carta de presentación en el convento de Santa Clara, el cual había sido convertido en hospital después de una guerra. Él trató de verla muchas veces. Sierva María se había convertido en un ser irreconocible. Hicieron varias sesiones, pero en una de ellas, antes de un eclipse, el padre Cayetano de Laura tuvo una conversación con el obispo. El padre Cayetano de Laura fue invitado por el obispo a esperar el eclipse bajo la pérgola de las campanulas amarillas, el único lugar de la casa donde se dominaba el cielo y el mar. Los alcatraces inmóviles en el aire con las alas abiertas parecían muertos en pleno vuelo. El obispo se abanicaba despacio en una hamaca colgada de 2 horcones con cabezantes de barco donde acababa de hacer su propia siesta. De Laura se mecía de un lado al otro en el mecedor de mimbre. Ambos estaban en estado de gracia, tomando agua de tamarindo y sin nubes. Poco después de las 2 empezó a oscurecer. Las gallinas se recogieron en las perchas y todas las estrellas se encendieron al mismo tiempo. Un escalofrío sobrenatural estremeció el mundo. El obispo oyó el aleteo de las palomas retrasadas, buscando a tientas dónde poder esconderse en aquel oscuro palomar. Dios es grande, suspiró. Hasta los animales lo sienten. La monja de turno le llevó un candil y unos vidrios ahumados para mirar el sol. El obispo se enderezó en la hamaca y empezó a observar el eclipse a través del cristal. Hay que mirar con un solo ojo, dijo, tratando de dominar el silbido de su respiración. Si no, se corre el riesgo de perder los dos. De Laura permaneció con el cristal en la mano sin mirar el eclipse.
Al cabo de un largo silencio, el obispo lo rastreó en la penumbra y vio sus ojos fosforescentes ajenos por completo a los hechizos de la falsa noche. ¿En qué piensas?, preguntó. De Laura no contestó. Vio el sol como una luna menguante que le lastimó la retina a pesar del cristal oscuro. Pero había algo que no lo dejaba dejar de mirar. ¿Sigues pensando en esa niña, verdad?, dijo al obispo. Cayetano se sobresaltó a pesar de que el obispo tenía aquellos ciertos con más frecuencia que lo que sería natural. Pensaba que el vulgo puede relacionar sus males con este eclipse, ¿sabe? El obispo sacudió la cabeza y sin apartar la vista del cielo, dijo: ¿y quién sabe si tienen razón? Las barajas del Señor no son fáciles de leer. Su eminencia, este evento, este fenómeno, fue calculado hace milenios por los astrónomos asirios, dijo de Laura. Eso que estás diciendo es una respuesta jesuita, dijo el obispo. Cayetano siguió mirando al sol sin el cristal, por simple distracción. A las 2 y a las 12 parecía un disco negro, perfecto. Por un instante fue la medianoche a pleno día. Luego del eclipse se recobró su condición terrenal. Empezaron a cantar los gallos al amanecer. Cuando de Laura dejó de mirar, la medalla de fuego aún persistía en su retina. Sigo viendo el eclipse, dijo divertido. A donde quiera que mire, ahí está. El obispo dio el espectáculo por terminado. Se quitaron de ahí. Se estiró sentado en la hamaca, bostezó y dio gracias al Señor por este nuevo falso día. De Laura no había perdido el hilo. Con mis respetos, padre, yo no creo que esa criatura esté poseída, ¿sabe? ¿Por qué lo dices? Creo que solo está aterrorizada, dijo de Laura. Tenemos pruebas, amanta de Dios, dijo el obispo. ¿O es que no lees las actas? Sí, dijo de Laura. Las había estudiado a fondo y eran más útiles para conocer la mentalidad de la abadesa del convento que el estado de Sierva María. Habían exorcizado los lugares donde la niña estuvo sentada y cuánto había tocado. Había quienes estuvieron en contacto con ella y las habían sometido a abstinencias y depuraciones. La novicia que la robó fue condenada a trabajos forzados. La niña se había complicado su estado cuando había descuartizado un chivo que degolló con sus propias manos y de un momento a otro se comió sus criadillas. Los ojos alineados como el fuego. Hacía gala de un don de lenguas que le permitía entenderse con los africanos de cualquier nación mejor que ellos mismos, entre otras cosas. Sin embargo, dijo de Laura, creo que lo que nos parece demoníaco son las costumbres de los negros que la niña habría aprendido por el abandono en que la tuvieron sus padres. Esta historia está ambientada en el siglo XVIII y los temas a los que hace referencia son la Inquisición, la brujería y el exorcismo. Entre muchas cosas, este texto es un primer acercamiento con una historia antigua, con la historia de una vida, la historia de nuestra cultura caribeña, esa mezcla de sabores, saberes y costumbres que vienen desde los africanos que llegaron a nuestras tierras como esclavos, son una mezcla perfecta para crear un punto neurálgico entre lo que puede ser y lo que será.
Puede ser desconcertante saber cómo el ser humano puede torturar a una persona de esta manera sin que le duela una muela y sin que sea capaz de confirmar todos los dolores que una niña puede tener. Vamos a hacer la lectura del final de nuestro cuento, en el cual nuestra historia pasa de ser una historia de simplemente una niña que ha sido traída a la desgracia, llevándola por un paso por un amor furtivo y obviamente malintencionado, dirían muchos, hasta llevarla a la muerte. Martina Laborde había hecho aquel día una sesión de bordado que duró la mañana entera. Así terminarían una labor atrasada. Sierva María había sido escondida en la última celda de aquel claustro, frente a una monja asesina. Almorzó en la celda de Sierva María y luego fue a la suya para hacer la siesta. Por la tarde, ya en las últimas puntadas, le habló con una rasa tristeza. Si alguna vez sales de este encierro o si yo salgo primero, acuérdate siempre de mí, le dijo. Ha de ser mi única gloria. Sierva María no le entendió hasta el día siguiente, cuando la guardiana la despertó a gritos, porque Martina no amaneció en su celda. Habían registrado a fondo el convento y no hallaron ni un rastro. La única noticia que se tuvo de ella fue un papel escrito con su letra florida que Sierva María encontró debajo de su almohada. Rezaré 3 veces al día porque seas muy feliz, decía aquel papel. Estaba todavía aturdida por la sorpresa cuando entró la abadesa con la vicaria y otras reverendas de infantería y con una patrulla de guardias armados con mosquetones. Tendió una mano colérica para sacar a Sierva María y la gritó. Eres cómplice y serás castigada. La niña levantó la mano, libre con una determinación que paralizó a la abadesa en su sitio. Los vi salir, dijo. La niña levantó la mano. La abadesa quedó atónita. No estaba sola, volvió a repetir. Eran 6, dijo Sierva María. Esto no parecía posible, y menos aún que se saliera por la terraza, cuya única vía de escape era el patio que era más fortificado. Tenían alas de murciélago, dijo Sierva María aleteando con los brazos. Las abrieron en la terraza y se la llevaron volando hasta el otro lado del mar. El capitán de la patrulla se santiguó espantado y cayó de rodillas. Ave María Purísima, dijo. Sin pecado original concebida, repitieron todos. Fue una fuga perfecta, planeada por Martina, en sus mínimos detalles con un sigilo absoluto, desde que se descubrió que Cayetano de Laura pasaba las noches dándole poemas de amor en el convento. Lo único que no previó o que no le importó fue que debía cerrar desde dentro la entrada del albañal para evitar cualquier sospecha. Los investigadores de la fuga lo encontraron abierto, lo exploraron y descubrieron la verdad. Y lo tapiaron de inmediato por sus 2 extremos. Sierva María fue mudada a la fuerza a una celda con candado en el pabellón de las enterradas vivas. Esa noche, bajo una luna espléndida, Cayetano se rompió los puños, tratando de regar aquel túnel. Arrebatado por una fuerza demente, corrió en busca del marqués. Empujó el portón sin tocar y entró a la casa desierta, cuya luz de dentro era la misma de la calle, porque los muros de cal parecían transparentes por la claridad de la luna.
La limpieza, el orden de los muebles, las flores de los canteros, todo era perfecto. El quejido de los goznes había alborotado a los mastines, pero Dulce Olivia, el amor demente del marqués, los cayó en seco con una orden marcial. Cayetano la vio en las sombras y se paralizó. En el nombre de Dios, ¿quién eres tú?, le preguntó. Un ánima en pena, dijo ella. ¿Y usted? Soy Cayetano de Laura, dijo él. Vengo a rogarle de rodillas al señor marqués que me escuche un instante. Los ojos de Dulce Olivia centellaron de furia. El señor marqués no tiene nada que escuchar de un rufián como usted, le dijo. ¿Y quién es usted para decirlo con tal dominio?, le preguntó Cayetano. Soy la reina de esta casa. Por el amor de Dios, dijo de Laura, avísele al marqués que vengo a hablarle de su hija. Y sin más vueltas, con la mano en el pecho dijo, muero de amor por ella. Unas palabras más y suelto los perros, dijo Dulce Olivia, indignada. Fuera de aquí. El martes, Abrenuncio entró en su cubículo del hospital, donde encontró a de Laura destruido por las vigilias mortales. Le contó todo, desde los motivos reales de su castigo hasta las noches de amor en la celda. Abrenuncio quedó perplejo. Me hubiera imaginado cualquier cosa de usted, menos estos extremos de demencia, señor de Laura. Cayetano, algo sorprendido a la vez, le preguntó, ¿nunca he pasado por esto? Nunca, hijo. El sexo es un talento y pues eso yo no lo tengo. Solo el marqués puede ayudarnos con la ley. He querido suplicárselo de rodillas, pero no lo encontré en casa. Abrenuncio dijo, y no lo encontrará jamás. Ese día Cayetano corrió al convento, entró a plena luz del día por la puerta de servicio y atravesó el jardín sin precaución alguna, convencido de ser invisible por el poder de la oración. Subió al segundo piso, atravesó un corredor solitario de techos muy bajos que comunicaba los dos cuerpos del convento y entró en el mundo saliente y enrarecido de las enterradas vivas. Sin saberlo, había pasado al frente a la celda nueva de Sierva María. ¡Alto!, le gritaron a sus espaldas. ¡Va de retro!, le gritaron. Cayetano llegó al final de sus fuerzas. Fue puesto a disposición del Santo Oficio y condenado en un juicio de plaza pública que arrojó sobre las sospechas de herejía, provocando disturbios populares, controversias y sobre todo un gran alboroto en el seno de la iglesia. Fue llevado, por gracia del obispo, a cumplir una condena como enfermero en el Hospital de Amor de Dios, donde vivió muchos años en contubernio con sus enfermos de lepra, comiendo y durmiendo con ellos por los suelos, lavándose en sus heces, aún con aguas usadas, pero no consiguió su anhelo confesado de contraer la lepra y morir. Sierva María lo había esperado en vano. A los 3 días dejó de comer en una explosión de rebeldía que agravó los indicios de su posesión. Trastornado por la caída de Cayetano, por la muerte indescifrable del padre Aquino, por la resonancia pública de una desventura que escapó a su sabiduría y a su poder. El obispo resumió los exorcismos con una energía inconcebible en su estado y en su edad. Sierva María, esta vez, con el cráneo rapado a navaja y la camisa de fuerza, lo enfrentó con muchísima ferocidad satánica, hablando en lenguas, con aullidos de pájaros infernales. El segundo día se sintió un bramido inmenso de ganado embrevecido. La tierra tembló y ya no fue posible pensar que Sierva María no estuviera poseída. De regreso a la celda, le aplicaron una lavativa de agua bendita que era el método francés para expulsar los que pudieran quedar en aquellas entrañas débiles. El acoso prosiguió por 3 días más. Aunque llevaba una semana sin comer, Sierva María logró sobrevivir. Solo entonces
Se dieron cuenta de que había podido soltarse porque su cuerpo era tan escuálido que ya no la sujetaban las correas. Sierva María no entendió nunca qué fue de Cayetano de Laura, por qué no volvió con su cesta de dulces y primores de los portales y sus noches insaciables de amor. El 29 de mayo, sin aliento para más, volvió a soñar con la ventana de un campo nevado donde Cayetano de Laura ya no estaba y jamás volvería a estar. Tenía en el regazo un racimo de uvas doradas que volvían a retoñar, tan pronto como eran comidas. Pero esta vez no las arrancaba una a una, sino de dos en dos, sin respirar, apenas por las ansias de ganarle al racimo hasta la última uva. La guardiana que entró a prepararla para su sexta sesión de exorcismo la encontró muerta, muerta de amor en la cama, con los ojos radiantes y la piel de recién nacida. Los troncos de los cabellos le brotaban como burbujas en el cráneo rapado que se le veía crecer. Por último, esta historia muestra una contraposición de la religión de los negros caribeños de esta época. Bueno, compañeros, quiero oírlos a ustedes. ¿Alguno de ustedes había leído en algún momento algún documento, algún texto, algún artículo o crónica de Gabriel García Márquez? No, realmente no. ¿No? ¿Carlitos? Carlos levantó la mano y después Javier. ¿Qué libro leíste, Carlitos? Cuéntanos. No seas tímido. ¿Y por qué bajas la mano? Javier, ¿tú qué libro has leído? Bueno, yo realmente de Gabriel García Márquez solo he leído Cien años de soledad. Sí sabía que había hecho un trabajo periodístico, pero la verdad no conozco las crónicas de él. Ah, ok, Carlitos, tienes problemas con el micrófono. Gracias, Javier. ¿Y qué libro has leído, Carlitos? Cuéntanos por el chat. Carlitos. Bueno, quisiera saber de ustedes qué tal les pareció la lectura. Si tienen alguna observación o si podemos continuar con nuestra actividad lúdica. Gracias, Cata, y a tu compañero. Realmente pues nos haces ir a otros mundos mágicos y todo lo que se desarrolla en medio de la lectura sobre la historia. Es muy interesante. Gracias, mi Yolandita. ¿Alguien más desea intervenir antes de iniciar nuestra actividad? No, Katica, pues agradecerles la actividad, los espacios, como lo menciona Yoli, siempre es muy grato y es muy importante como para las actividades diarias que desarrollamos poder irnos a otras experiencias, a otros lugares, porque eso es como la magia de la lectura, poder irnos, poder proyectar, poder imaginar, poder desarrollar también esas habilidades que muchas veces en el transcurso de los días, en la rutina, pues perdemos como esa noción de otros espacios. Entonces, sí, muchas gracias por las experiencias, porque eso son experiencias. Muchísimas gracias, Cari. En este momento les voy a compartir un enlace en el chat de la reunión. Todos tenemos 5 minutos. Vamos a contestar esta trivia, esta actividad, y cuando la terminen, me toman un pantallazo y lo envían al chat de la reunión. A partir de este momento tenemos 5 minutos.
Tienes que hacer esta actividad. Entra el enlace. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con esa actividad? Si me pusieron atención a la lectura, todos la podemos elaborar. Usted lee la Luz Dari. Muy bien. Muy bien, Javier. Les quedan 2 minuticos, compañeros. ¿Listo? Bueno, tiempo. Nuestros participantes pueden igual terminar la actividad. Vamos a ver las respuestas, vamos a compartir la pantalla para ver el resultado y muchas felicitaciones a nuestra compañera Luz Dari, que sacó 100 puntos en nuestra actividad y las respuestas eran las siguientes. ¿Cómo se llamaba? La protagonista de nuestra historia se llamaba Sierva María de todos los ángeles. ¿Cuál era la enfermedad de la que se culpaban los males a nuestra protagonista? El mal de rabia. El animal que mordió a la protagonista era un perro cenizo con un lucero en la frente. El nombre de la madre de la protagonista era Bernarda Cabrera. ¿Quién fue la familia de crianza de la protagonista? Fueron los esclavos de la casa. Y el nombre del convento era Santa Clara, el histórico convento de las Clarisas, convertido en hospital. El hombre a cargo de la salvación del alma de nuestra protagonista era Cayetano de Laura. Y el final de los protagonistas fue la reclusión de Cayetano en el hospital de leprosos y la muerte de Sierva María. A todos, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en nuestra actividad. Quiero agradecerles por haber aceptado la invitación a nuestro club de lectura. La idea es que crezcan, que nos llevemos una grata experiencia a partir de la lectura de diferentes documentos de nuestro autor Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura.
Les vamos a compartir un enlace con una encuesta respecto a la actividad que hicimos el día de hoy. Si tienen algún comentario, alguna observación, pueden levantar la mano, pueden abrir sus micrófonos o simplemente pueden escribir en el chat de la reunión y los esperamos el lunes para que se hagan partícipes de nuestra segunda sesión del Club de Lectura. Gabriel García Márquez me guía a la literatura con la lectura del libro Crónicas de una muerte anunciada. A todos nuestros invitados, muchísimas gracias por participar en esta sesión y bueno, por disponer del tiempo y estar presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias a ti, Luz, por participar. Muchas gracias, qué bonita actividad. Gracias a todos por participar. Ya les estoy poniendo el enlace de la encuesta en el chat de la reunión. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias. Muy bonita la actividad. Gracias, Cata, pues también por el tiempo que ustedes sacan para organizarla y todo lo demás. Gracias a ti, mi Yoli, por participar.